Bueno, de jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema número 5, parte 3, el cual se titula La evolución, origen de las especies. Otro ejemplo de la adaptación es la de los pájaros pinzones de la isla Galápagos, que observó Darwin durante sus viajes. Él constató en este viaje que a pesar de la similitud en forma y tamaño de todos estos pájaros, ellos presentaban diferencias en los picos, bastante notorias. Por ejemplo, los terrestres tenían el pico fuerte y ancho, que les facilitaba la trituración de semillas, las cuales eran su principal alimento. Los pinzones arborícolas presentaban picos cortos y gruesos, y su alimentación era principalmente de insectos. Una especie de pinzón arbóreo tiene el pico más largo y recto. A pesar de la variedad de estos pinzones, se cree que todos los pinzones evolucionaron de un ancestro en común. Cuando los pinzones emigraron del continente a las islas, las variaciones del pico no representaban mayor ventaja en los continentes, pero en las Islas Galápagos sí, de que podían alimentarse de los desechos que dejaban otras especies de aves. Darwin interpretó tales adaptaciones como el resultado de la selección natural. Cuando habla de adaptación, quiere significar que el organismo presenta algunas variedades favorables que le permiten vivir, reproducirse y transmitir las variaciones adquiridas a sus descendientes. Cuando las modificaciones impiden que los individuos de una población se reproduzcan entre ellos, dando descendencia fértil, estos individuos son considerados como una especie nueva. El ejemplo de los pinzones es un gran ejemplo de la adaptación, ya que cada uno de ellos se tuvieron que adaptar al medio ambiente en el que estaban viviendo para poder sobrevivir y modificaron la forma de sus picos. Unos se alimentaban de un tipo de semillas, otros se alimentaban de insectos. Mecanismos aislantes y divergencia adaptativa. Hemos hablado sobre la selección natural y de las diferentes capacidades que tienen las especies de adaptarse en su medio ambiente para poder sobrevivir. Pero cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo se origina una nueva especie? Los biólogos lo atribuyen a muchos factores, como el aislamiento genético de una población. Se dice que para que una especie determinada pueda dar origen a dos o más especies distintas, se debe aislar. Podemos definir la especie como el conjunto de poblaciones que tienen un fondo común de genes, que son capaces de entrecruzarse y están genéticamente aisladas de otras poblaciones por obstáculos de reproducción. Tenemos el aislamiento geográfico, una de las formas de aislamiento más común. Algunos organismos de la misma población son separados por medio de diferentes barreras físicas, por ejemplo, montañas, ríos, mares, océanos y desiertos. Una vez que la población original se divide en dos grupos aislados, las variaciones que ocurren en cada uno de ellos serán diferentes. El momento que estas variaciones comiencen a ser notorias, se dice que ha comenzado la divergencia evolutiva. Cuando hablamos de divergencia, quiere decir que esto ocurre cuando una población o fragmento de una población se aísla del resto de la especie y debido a presiones selectivas particulares sigue un curso evolutivo distinto. La divergencia no representa necesariamente el origen de una nueva especie, pero sí puede ser el primer paso para esta. De esta forma, el aislamiento geográfico favorece la formación de dos nuevas especies, cada una de las cuales evolucionará de manera independiente y con herramientas que le permitan vivir y perpetuar su linaje. Cuando la divergencia ha continuado durante muchas generaciones, las diferencias acumuladas impiden el entrecruzamiento entre estas dos especies. Una vez que se ha llegado a este estado, se puede afirmar que se ha producido una especiación y una nueva especie. Una especiación es el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar o origen a una u otras especies.
Podemos dar un ejemplo de aislamiento geográfico. Los osos pardos tienen un hábitat variado y con mayor cantidad de alimentos y por ende son omnívoros. Pero los osos polares, debido al aislamiento geográfico, han tenido que evolucionar, ya que no encuentran alimento abundante y por eso son carnívoros. Y tienen un pelaje más grueso que el del oso pardo, debido a la temperatura en la que vive. Aislamiento ecológico consiste en que dos o más grupos de seres pueden vivir en la misma región geográfica, pero tienen nichos ecológicos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que su forma de alimentación es distinta. Por ejemplo, en una laguna llanera pueden convivir diferentes tipos de aves, como las garzas, las corocoras y otras. Son aves, pero la alimentación de cada una de ellas es diferente, pero pueden compartir y vivir en la misma región geográfica. También tenemos el aislamiento estacional. Consiste en que dos poblaciones de organismos pueden convivir en una misma región geográfica si sus periodos reproductivos ocurren en diferentes estaciones del año. Esto suele suceder más que todo en las plantas y en los insectos. Por ejemplo, en cuanto a las plantas, esto sucede mucho en los pinos, en el tipo de Pinus radiata y en el Pinus moricata. Son un tipo de pino que crecen y se reproducen en México. Aislamiento etológico. La diferencia en la conducta sexual de los individuos de una población diferentes, pero de la misma especie, impiden o restringen su apareamiento. Los ritos en la época de celos son a menudo diferentes en las distintas poblaciones. Si una hembra observa algún comportamiento del macho de una forma algo distinta, difícilmente se despertará en ella el interés genético por copular con el macho. Podemos dar un ejemplo del aislamiento etológico en las aves, los albatros. Los albatros tienen diferentes patrones de cortejo que solo son reconocidos por los machos y las hembras de una misma especie. Aislamiento genético consiste en que dos poblaciones distintas pueden copular entre ellas, pero los descendientes serían estériles, mejor conocidos como híbridos. Tal es el caso del cruce, como lo dice el ejemplo, de un burro con una yegua o de un caballo con una burra. Queda como descendencia al mulo o a la mula, que son animales híbridos y estériles, porque sus cromosomas no se pueden aparear en el proceso de meiosis. Este tipo de aislamiento genético también se puede dar en las aves, lo cual permite nuevas especies, pero serían estériles, lo que se conocen como híbridos. El neodarwinismo. El neodarwinismo o teoría sintética de la evolución intenta explicar los mecanismos que han hecho posible la evolución biológica mediante la armonización de las ideas de Darwin con los nuevos aportes de la genética. El neodarwinismo fue creado a finales del siglo XIX, donde se tomaron ciertos términos del neodarwinismo clásico y los términos con conocimientos más actuales, que en ese momento Darwin no conocía, como la existencia del ADN y las mutaciones, entre otros. Existen principios en el neodarwinismo, como lo son la variabilidad, la cual hace referencia a las diferencias que existen entre los individuos de una población. Entre estas variables tenemos la variabilidad genotípica y la variabilidad fenotípica. También tenemos las mutaciones, las cuales son cambios al azar en el material genético. También se dice que el individuo no evoluciona, quien evoluciona es la población. También se habló de la selección natural, donde dice que los individuos con características heredadas aumentan la posibilidad de sobrevivir y de dejar descendencia y serán seleccionados de forma natural. Por ejemplo, una población compuesta por miles de millones de individuos, ciertos organismos tendrán el genotipo que les confieren una mayor capacidad para conseguir el alimento y evitar a los depredadores y tolerar las temperaturas. Estos individuos tendrán más posibilidades de sobrevivir, reproducirse y dejar descendientes en las siguientes generaciones. Aplicación de los nuevos tipos genéticos.
Desde la prehistoria, el ser humano ha utilizado diversas plantas y animales para su provecho. Cuando quiso cambiar el cúmulo genético de las poblaciones, observó las variaciones existentes y utilizó la selección para producir las siguientes generaciones. De esta forma fue modificado el cúmulo genético de los organismos, empleando procedimientos de selección natural. El hombre ha utilizado el aislamiento genético para conseguir plantas y animales de mayor rendimiento al impedir el cruce con organismos menos deseables. Ha conseguido mejorar razas de animales domésticos y experimentar nuevas variedades de plantas alimenticias, textiles y ornamentales. Entre estas técnicas empleadas por el hombre tenemos la inseminación artificial, que consiste en obtener el semen del animal de buena calidad, se colecta, se congela y se utiliza para inseminar a una hembra también de buena calidad. También se han desarrollado técnicas para la producción más efectiva de frutas y verduras, lo cual sirve todo para el beneficio del ser humano. A continuación, deben responder en sus cuadernos las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cuáles son los principios del neodarwinismo o teoría sintética? Número 2. ¿Qué entiende por aislamiento genético? Y número 3. ¿Qué es el aislamiento ecológico? Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro.